¿Qué tal, mis hermanos? Buen día. Pues bueno, después de la fiesta del día de ayer de la dedicación a la Basílica de Letrán, que cambió nuestras lecturas de entre semana, hoy retomamos el libro de la sabiduría y retomamos el Evangelio de Lucas. Hoy que ya es miércoles 10 de noviembre del año 2021, año de San José, que está llegando a su final, y hoy estamos celebrando la fiesta de San León Magno. La primera lectura, pues ahora nos brincamos al capítulo 6, versículos del 1 al 11. Y si recordamos el lunes, el libro de la sabiduría se dirigía a los reyes. Decía, amen la justicia, les decía a los que gobiernan la tierra. Hoy sigue dirigiéndose a los reyes, a los soberanos y a aquellos que gobiernan la tierra y les invita a poner la atención en lo que es verdaderamente importante, en darle la verdadera ponderación, la verdadera importancia a ese puesto de autoridad que tienen. Porque muchas veces las personas sentimos que porque estamos en un puesto de liderazgo, estamos como reyes, como magnates, como jefes, sentimos que somos diferentes a los demás, que son nuestros méritos los que tienen aquí. Y dice el libro de la sabiduría, escuchen reyes y entiendan, aprendan soberanos de todas las naciones de la tierra, estén atentos los que gobiernan a los pueblos y están orgullosos del gran número de sus súbditos. Y dice, el Señor les ha dado a ustedes el poder, el Altísimo la soberanía, y Él va a examinar las obras de ustedes y a escudriñar sus intenciones. Recordemos cuando Jesús es presentado a Pilato y le dice Pilato, ¿no sabes que yo tengo el poder para soltarte o para colgarte, para condenarte? Y la respuesta de Jesús es muy clara. Tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no se te hubiera dado de lo alto. Entonces, por eso el juicio contra estas personas, contra los reyes, contra los soberanos, contra los que gobiernan, que es lo que nuestros políticos no entienden, el juicio va a ser más duro y más exigente porque se les ha dado una responsabilidad. Y en lugar de buscar la sabiduría, porque realmente son quienes más necesitan buscar la sabiduría, buscan la inteligencia para hacer malos, como lamentablemente dice el dicho, el que no tranza no avanza, y empiezan a buscar hacer cosas por debajo del agua, maquillando todos los números y todo lo que sea necesario para salirse con la suya. Cada cambio de gobierno es lo mismo, siempre sacándole los trapitos a los que van saliendo de todas las cosas que estuvieran haciendo en la oscuridad. Pero recordemos, mis hermanos, que todo, dice la palabra de Dios, que todo lo que se hace en la oscuridad, un día sale a la luz. Y que el juicio va a ser más duro, ya lo decía el domingo, al hablar de los escribas que caían sobre los bienes de las viudas. Y hoy lo recalca. Aquellas personas que no hagan bien buen uso de esa autoridad que se les ha dado, decía el domingo, recibirán un castigo riguroso. Dice aquí, dice, si no han gobernado rectamente ni han cumplido la ley, dice, caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina, porque un juicio implacable los espera a los que mandan. En cambio dice, aquellos que sí cumplen el mandato y sí cumplen esta dirigencia fielmente a la voluntad del Señor, dice, serán reconocidos como justos, recibirán el premio correspondiente a sus obras. Ahora, lo que tenemos que dejar claro, mis hermanos, estamos diciendo que va dirigido a los reyes, a los que gobiernan, a los soberanos, pero eso incluye a todos aquellos que tienen o que alguna vez tuvimos personas bajo nuestro mando. Porque tú estás teniendo, si tú eres jefe de departamento, si tú eres gerente en tu trabajo, director, estás teniendo una autoridad que se te ha otorgado sobre la gente que gobiernas. Y el Señor te va a pedir cuentas de cómo realizas esa actividad. Y también a los que somos padres de familia. La familia es todavía más grande la responsabilidad que tenemos en el cuidado de nuestros hijos y se nos va a pedir cuenta cómo utilizamos esa autoridad en ellos. Pidámosle a Dios que nos siga iluminando para cumplirla fielmente de acuerdo a los mandatos del Señor. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19, nos habla de cómo Jesús va llegando, camino a Jerusalén y sabemos que tiene que pasar por Samaria. Y dice, pasó entre Samaria y Galilea.
Y luego dice que le salen al encuentro 10 leprosos. Fíjense qué interesante, aquí hay que poner atención. Recuerden que el leproso tenía que andar solo, aislado, a menos que estuvieran juntos, puros leprosos, pues entre ellos sí se podían juntar, pero ellos no se podían acercar a la gente. Por eso tenían que andar incluso con una cadena colgando, con una campana, para que hicieran ruido y la gente supiera que ahí vienen los leprosos y entonces se alejaran de ellos. Solamente los familiares les llevaban alimentos o lo que sea y se los dejaban a las orillas del pueblo para que ellos fueran a recogerla. Y cuando oían el ruido, pues obviamente todos huían. Estos leprosos, sabedores de que no se podían acercar, dice que desde lejos le gritan a Jesús. Y fíjense, es importante, ¿se acuerdan? El ciego Bartimeo que le grita a Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Esa oración tan poderosa, tan corta y tan efectiva, hoy estos 10 leprosos también la utilizan. Dicen, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Le gritan a lo lejos. Esa petición que nuevamente, igual que con el ciego Bartimeo, toma efecto, la respuesta de Jesús les dice, vayan a presentarse a los sacerdotes. Esta respuesta tiene claro, una promesa, porque los leprosos cuando eran curados por alguna razón tenían que ir a presentarse con el sacerdote para demostrar que ya estaban curados y que ya se podían reintegrar a la comunidad. Entonces, en el momento que Jesús les dice, vayan a presentarse a los sacerdotes, está implícita la promesa de la curación. Ustedes van a ser curados. Y efectivamente, mientras iban en camino, quedan curados. Y fíjense cómo uno solo de los 10, al verse ya sano y verse totalmente limpio de la lepra, no aguanta la alegría, pero tampoco aguanta o no quiere ser malagradecido. Y se regresa inmediatamente a buscar a Jesús y a dar gracias y a darle gloria a Dios. Fíjense, Jesús pregunta, fíjense, es interesante esto, Dios no necesita nuestro agradecimiento, Dios no necesita nuestra oración, pero a Dios le gusta que seamos agradecidos, porque como dicen, es de bien nacido ser agradecido. Y entonces Jesús pregunta, ¿no eran 10 los que fueron sanados? ¿Por qué solamente uno regresó a dar gracias y a dar gloria a Dios? ¿En dónde están los otros 9? O sea, ese es el cuestionamiento de Jesús. Y luego deja claro, todavía para remarcar la diferencia, que ese que regresó era samaritano. Entonces, aunque no lo dice, nos deja entrever que los otros 9 eran judíos. Y cómo la gente del mismo pueblo de Israel era desagradecida muchas veces. Y la gente pagana, con la alegría de ser recibidos también como parte del pueblo de Dios, muestran un agradecimiento más claro. Esto no solamente en este pasaje, se ha visto en otros pasajes. Y luego, al final, lo que les dice Jesús es muy importante. Le dice al samaritano, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Ayer decíamos la importancia de la fe. ¿Cómo está tu fe, mi hermano? Porque la fe te puede salvar. Tú tienes que creer en las palabras de Dios, las palabras de amor, las palabras de misericordia. Y podrás decir, entonces, ¿por qué me está yendo tan mal? Entonces, ¿por qué tengo tantos problemas? Entonces, ¿por qué tengo esta enfermedad? Entonces, ¿por qué se murió mi ser querido? Entonces, ¿por qué y por qué y por qué? Y nos pasaríamos recriminando. Pero precisamente ese es el momento donde tenemos que demostrar la fe. O sea, ¿de qué sirve encender una lámpara durante el día? Si tú vas por la calle con una lámpara durante el día, iluminando el camino, van a decir, este está loco. La lámpara la necesitas en la noche para poder saber en dónde vas. Entonces, pues la fe, pues sí, es muy padre y es bueno que cuando todo nos va bien, seamos agradecidos y digamos, yo tengo fe en Dios. Pero en la situación difícil es donde tenemos que dar esa fe en Dios y dar ese paso. Hay una reflexión que ustedes ya la conocen, es muy conocida la del alpinista que venía bajando por la montaña y pierde pisada y se cae y se queda colgando de la cuerda y empieza a balancearse y angustiado le empieza a pedir ayuda a Dios y escucha una voz que dice, ¿crees en mí? ¿Confías en mí?
Y el alpinista le dice, sí, Señor, yo confío en ti. Y le dice el Señor, entonces suéltate de la cuerda. El alpinista tuvo miedo, no se soltó de la cuerda. Estaba simplemente temblando y viendo hacia arriba y se pasó toda la noche ahí y al día siguiente lo encontraron muerto de frío, colgando de la cuerda a 1 metro de la tierra. O sea, se hubiera soltado y hubiera caído tranquilamente en la tierra. Pero no le creemos. Y nosotros, cuando estamos pasando por esa situación difícil, a veces decimos, es que Dios me ha abandonado, es que Dios no está conmigo, y es que veo que unos sacerdotes me han decepcionado, y es que veo que unos católicos me han decepcionado. Mis hermanos, por eso dice, maldito el hombre que confía en el hombre y en él pone su esperanza. Tu fe y tu esperanza debe estar en Dios. Él es el único que nunca te debe defraudar y Él siempre está a tu lado, en las buenas y en las malas. El diablo, el enemigo, es el que te hace que no lo veas y es el que te hace tener miedo. Entonces cuando el Señor te dice suéltate la cuerda, te dice aguanta, no desfallezcas, no tengas miedo porque estás pasando todas esas situaciones duras. Mira la historia del pueblo de Israel y mira tu propia historia y seguramente encontrarás muchas situaciones duras que has pasado antes y que has salido adelante. Y muchas de ellas no hubieras podido, o la gran mayoría de ellas no hubieras podido, si Cristo no hubiera puesto su fuerza en ti. Por eso dice San Pablo, me glorío en mi debilidad, porque cuando me faltan a mí las fuerzas, entonces entran las fuerzas de Dios y son las que me sacan adelante. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Que tengan un día lleno del amor de Dios. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo y que estén bien.